Hola, buenos días. En principio quisiera agradecer la presencia de todos ustedes aquí. Estamos en casa, estamos en nuestra tierra. Espero que creemos entre todos el hogar que necesitamos, sobre todo para Patricia, porque estar aquí otra vez ante el público es estar en la intemperie. Espero que todos tengamos esta consideración para con ella y podamos crear un lugar lo más seguro posible. Es una ironía que estemos en Almería, que es una tierra extraordinaria, de gente magnífica, y como saben, tenemos uno de los desiertos más impresionantes de Europa. Volvemos a estar aquí predicando en el desierto. Espero que esta vez sirva para algo. Y sin más, te doy la palabra. Cariño. Buenos días a todos. Lo primero, agradeceros el haber atendido esta convocatoria y esta llamada. Como sabéis, nada fácil para mí, pero en la que me siento obligada, primero como ciudadana, porque sigo pensando que es posible construir una sociedad mejor para todos y en especial para todas las víctimas que no solo hemos tenido la mala suerte de que nos arranquen a nuestros pequeños de forma cruel, sino que además, desgraciadamente, a nuestros asesinos se les han convertido en famosos y desgraciadamente fruto de ello estamos teniendo todas estas graves consecuencias desde hace ya muchísimos años. También lo hago como madre Gabriel. Y digo madre como decía anteriormente en la rueda de prensa que di en mayo, porque sigo siendo madre. Y lo seguiré siendo hasta el último día de mi vida. Por tanto, cada vez que salgan a mancharlo, a deteriorar su imagen, o no se cumplan las condenas como se deben de cumplir, este agravio directamente me lo están haciendo a mí, porque estamos unidos eternamente y saldré a defenderlo. Durante muchos años les he tenido mucho miedo, ustedes lo saben. He tenido mucho miedo a la mediatización del caso y a cada vez que he salido públicamente a tener que defenderme después de habernos pinchado o de que ya se hayan dicho informaciones inadecuadas o que se haya filtrado prácticamente todo de nuestro sumario. Esta vez no tengo miedo y doy un paso hacia adelante, porque en esta lucha me he dado cuenta que cuando las víctimas nos quedamos escondidas con miedo a que nos saquen, perdemos la capacidad de defender nuestros derechos. Y creo que es importante salir hacia adelante a defender el lugar que ocupamos en esta sociedad para que nadie vulnere no solo nuestros derechos, sino que se aproveche de nuestro silencio o nuestro enfado cuando ya no podemos más. Por todo ello os agradezco hoy que estéis aquí y empiezo esta rueda de prensa. Como inciso introductorio, quisiera decir que esta rueda de prensa está convocada desde la semana pasada. Llamé a mi casa, si ustedes saben, si no les anuncio, yo estuve trabajando en Diputación de Almería como técnico de deportes muchísimo tiempo y una vez más me acogieron para denunciar cuántos nuevos abusos a los que estamos siendo sometidos. Llamé para denunciar no solo las irregularidades en prisión, como les puse en el comunicado, sino también la vulneración de derechos a la que me estoy encontrando sometida nuevamente y desde el principio que empezó todos estos procedimientos, y también la situación de desamparo. Quiero agradecer a la Diputación de Almería, a mis compañeros y a mi casa, que una vez más me hayan posibilitado crear este espacio seguro para poder decir aquello que ni las instituciones, ni los cuerpos de seguridad y Estado, ni al Ministerio del Interior soy capaz de hacerle llegar porque no me atienden. Dicho esto, ayer salió una nota de prensa donde muchas de las cosas que yo iba a trasladarles ya las había trasladado anteriormente, en mayo, cuando salí públicamente. Parece ser que nadie me quiso hacer caso.
y que además estaban contenidas en una denuncia que interpuse yo ante la Unión Central Operativa en Madrid, como me comprometí en rueda de prensa denunciando posibles hechos criminales y otros posibles hechos que afectaban a mi persona. Esta denuncia que se interpuso en junio dio lugar a este procedimiento que se hablaba ayer en televisión, y a partir de ahí se abren las diligencias de instrucción a las que se ha remitido o a las que se remite esa nota de prensa. Lo digo por dejarlo claro, esto no lo ha abierto ni la Guardia Civil, esto no lo ha abierto ni el Ministerio de Interior, a pesar de que yo informé con anterioridad de las irregularidades que estaban pasando, sino que esto viene como fruto de una denuncia que yo hago ante la Guardia Civil, donde aporto testimonios de, como dije en aquella rueda de prensa, de fuentes directas e indirectas relacionadas con la prisión, donde cumple su sentencia la condenada por el asesinato de mi hijo. Y a partir de ahí se instruye una investigación. Voy a cronológicamente a explicarle cómo ha sucedido todo tras esa primera rueda de prensa que dimos en mayo y por qué estamos hoy aquí. Si recuerdan ustedes, en mayo yo trasladé que había tenido conocimiento por fuentes directas e indirectas dentro de prisión de que existían relaciones con funcionarios que eran ciertamente irregulares, no adentré en más por respeto. Dije que existían móviles, no un móvil, móviles dentro de prisión, presuntamente, según lo que me trasladaban las diferentes fuentes. También dije que se podían haber dado poderes judiciales bueno, ya saben ustedes a quién, para que pudiera hacer movimientos fuera de prisión. También comenté que en los vis a vis es posible que se le hubiesen entregado no solo teléfonos, sino dinero, entre otras cosas. Les puedo informar que el mismo día que yo salí a esa rueda de prensa, ese mismo día, como todos los medios publicaron, se hicieron determinados cacheos dentro de prisión. Estos cacheos también me iban llegando, obviamente, no solo por los medios que los iban publicando, sino también por las fuentes directas e indirectas que me trasladaban la información prácticamente al momento. Y también les anuncio que a partir de ahí no solo existen esas fuentes, sino que se van sumando otra serie de fuentes y otras que no han querido hablar por miedo a que desde prisiones puedan tener represalias con ellas. Esto es lo que se anuncia en esa rueda de prensa, que antes y con anterioridad, como expliqué ahí, el día 27 de diciembre, para evitar todo esto posterior, yo pongo en conocimiento del secretario de Estado de Seguridad, Rafael, y de Vigilancia Penitenciaria en el Ministerio del Interior. Esto que pongo en conocimiento de ellos, incluido lo del móvil, da lugar a que el propio 27 de diciembre y días posteriores, ese supuesto teléfono móvil se dé un chivatazo, presuntamente según me informan las fuentes, y ese mismo día salga de la celda de su dueña y, según las fuentes, presuntamente, que a mí me informan, acabe en la casa de uno de los funcionarios. Posteriormente, según las fuentes que nos llegan, ese funcionario podría haberle dado este teléfono, y sigo insistiendo que hay más teléfonos, a su pareja, como ayer citaba esta fuente de prensa. Además de estos chivatazos para encontrar este móvil, es obvio que si yo salgo en mayo a decirlo públicamente, pues si el móvil ya en diciembre había desaparecido, no apareciera. Pero es que además también se la informaron a ella de los cacheos previamente que se le iban a hacer dentro de prisión. Posteriormente a esa segunda información de los cacheos que se le van a hacer, a mí me sigue llegando que sigue teniendo accesos a móviles, y así se denuncia y se le hace llegar a los cuerpos de seguridad del Estado por una de las fuentes, en el momento además exacto, y que con ellos se está intentando seguir grabando el documental de mi pequeño. ¿Sí? Vale. Haciendo referencia a todo esto que he comentado, que dijimos en rueda de prensa, evidentemente, a lo largo de todo este año, he seguido recibiendo informaciones
por diferentes fuentes, algunas son las mismas y otras son nuevas, con nuevos hechos o relacionados con esta situación. No solo la que he comentado de que tiene ayuda para los cacheos o que se lo soplan o que el teléfono posiblemente puede estar guardado en casa de uno de los funcionarios, esto según por diferentes fuentes, también que se ha pospuesto el documental, que está, según nos llega, todo grabado, menos 2 entrevistas, que están esperando a que todo se calme un poco para volver a lanzarlo, que además hay movimiento de dinero, y así se lo intentamos hacer llegar a la gente que está investigando y está haciendo estas diligencias de investigación, no solo en los vis a vis por parte de la pareja de esta señora condenada, por medio de los vis a vis, sino que también parece ser que hay movimiento de dinero entre los funcionarios en los que estaría también ayudando o mediando su abogado. Todo esto, evidentemente, digo que se denuncia ante la Guardia Civil y se traslada. Intentando ser buena ciudadana, una vez que yo pongo esa denuncia ante la Unión Central Operativa y luego se deriva a Ávila por ser la competente del lugar de los hechos, obviamente porque ella se encuentra allí localizada, yo sé que se decreta un secreto de sumario, como siempre me callo, dejo que los organismos oficiales, en este caso los cuerpos de seguridad del Estado, abran diligencias y espero a que me puedan atender para remitir la nueva información que me va llegando, así como que me pueda personar en la causa como perjudicada, puesto que creo que todo esto me afecta directamente a mí y a mi familia, y voy pues armándome de paciencia esperando a que se depuren las responsabilidades y todo lo que estamos diciendo, que de no ser correctas las fuentes no estaríamos aquí o no estarían recogidas en estas diligencias, o nos habría supuestamente planteado investigar un supuesto delito de cohecho contra uno de estos funcionarios que mencionábamos. El 28 de octubre, a la vista de que nadie me informa, ya ha pasado todo el verano, sé que se ha hecho una instrucción y que me llega que se va a imputar a uno de los funcionarios que supuestamente pues tendría no solo estos tratos de favor con esta señora o estas relaciones, sino que también la habría podido ayudar, por lo que a mí me llega, en la elaboración de ese documental y otras cosas fuera. Sabiendo que existían otras personas más, así como sabiendo que ha habido, como he comentado antes, movimiento de dinero, poderes, etcétera, hago un nuevo esfuerzo, puesto que había pedido solicitud de justicia gratuita a Ávila y no me han contestado, es decir, desgraciadamente debe ser que como víctima no tengo derecho en este sentido a que me dieran ese abogado gratuito. Hago un nuevo esfuerzo, me pongo en contacto con un abogado e intento personarme en la causa en Ávila. Me traslado el 28 de octubre con abogado y procurador. Presentamos la solicitud de personación como acusación popular, particular. Además, al juez instructor del caso, al amparo del Estatuto de la Víctima, puesto que si hay movimientos de dinero, recordemos que esta señora está condenada por un delito contra la integridad moral hacia mi persona y por unas lesiones, y si está ese documental, se ha utilizado el móvil, etcétera, puedo estar perjudicada por todos esos tratos de favor y lo que pueda estar haciendo con todo esto. Por tanto, le pongo por escrito al juez, al amparo del Estatuto de la Víctima, que en teoría nos avala para que podamos hacer llegar desde el punto de vista penal o civil a las autoridades judiciales o institucionales aquellos casos que nos afectan, y le dejo mi correo y mi número de teléfono para ver si como víctima me puede atender. La contestación por parte del juez es nula. La personación, como veréis, luego se me deniega, no me dejan personarme como acusación popular,
¿por qué se entiende, perdón, como acusación particular, por qué se entiende que a pesar de que yo haya puesto esa denuncia y haya destapado esto y mucho más que no ha salido y que tampoco me dejan hacer llegar a quien corresponda, que yo no soy perjudicada? Yo esto todavía no lo entiendo. Cuando me entero de que me deniegan la acusación popular, recibo un golpe duro, no, sino impresionante. Tiro la toalla completamente. No les voy a decir dónde entré desde el punto de vista psicológico, porque tener que mirar aquellos 12 días para ella y aguantar tenía un sentido, porque era que mi pequeño apareciera. Pero tener que tirarse un año aguantando, sabiendo todas estas informaciones, sufriendo, conteniéndote, no diciendo, callando, esto es infinitamente, no más duro, pero sí más largo, tedioso y agotador psicológicamente y físicamente. Hablo con el abogado, que le había pedido que me echara una mano para presentarme, le digo que dejo todo, que necesito descansar porque estaba enferma, y me retiro. Desgraciadamente, en diciembre, por las mismas fuentes, tras haberse denegado nuestra personación, me entero que supuestamente la asesina de mi hijo, dentro de prisión, ha manifestado que me quiere matar. Y que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental. Yo ya era conocedora de que, no solo por aquellos 12 días, sino por su intención del documental y por las cosas que decía dentro de prisión, algunas reclusas que yo no le caigo bien y que me culpa de todo, pero sí es cierto que entro en alarma cuando ya expresa, según me trasladan a mí, de forma pública que se quiere vengar de mí. Y además, por otras fuentes, tengo constancia que personas relacionadas con ella también están enfadadas, quizás porque puedan estar implicadas en algunas cosas y que me las quieren hacer, o sea, que de alguna manera se quieren vengar. Ante esta situación hago dos cosas. La primera es trasladarme a la Guardia Civil, que llevaba el caso en Ávila, y pedirle que, por favor, si no han protegido mis datos, que los protejan tanto de la denuncia como en la propia instrucción, porque tengo miedo. También les hago llegar que estoy empezando a tener llamadas en el teléfono que no controlo y que no sé de dónde vienen. Y bueno, pues no sé si esto lo han dejado constar en las diligencias, yo creo que no, pero no me dan ninguna respuesta. Por tanto, el 31 de diciembre, me voy aquí a la Guardia Civil de Almería y pongo una denuncia por estos hechos, posibles amenazas hacia mi persona. Esta denuncia me la archivan inicialmente, solo se toma testimonio a una de las víctimas, a otra de ellas no. Se recurre, gracias a que la abogada que me estaba ayudando con otros procedimientos, con penales, con la persona que me acosaba, no sé si la recordáis, y que por favor os pido que nadie vuelva a hacerse eco de este caso, me dice que me va a ayudar de forma altruista y desinteresada, porque yo no tengo dinero para seguir pagando además abogados y todo esto, y la recurrimos y afortunadamente nos admiten el recurso y estamos a la espera de que se tome declaración en esas diligencias a las fuentes que manifiestan que esta mujer pues tendría o ha manifestado esa intención posiblemente de hacerme daño. Paralelamente a todo esto, a mí me sigue llegando información de diferentes irregularidades de las fuentes que intento hacer llegar y no puedo al juez
y a los cuerpos de seguridad del Estado, tampoco porque me cierran la personación y no tengo a nadie que me represente. Estoy hablando de Ávila, ya no del procedimiento de Almería. Encima tengo que aguantar que el 27 de febrero, el día del aniversario de mi pequeño, de que me lo arrancaran, saquen una nota pública donde la fuente era prisiones en diferentes diarios a nivel nacional, explicando que esta mujer tiene un comportamiento ejemplar y que hace clases de yoga. Si esto es tratar con respeto a una víctima o informar adecuadamente, yo, evidentemente, sabiendo que se estaba instruyendo todo esto y con la información que tengo y que, repito, no he podido trasladar a más porque no me están dejando, pues imagínense el ejercicio de contención para no haber convocado esta rueda de prensa aquel mismo día. Aún así, me lleno de valor, asesorada por Verónica Guerrero, que es la abogada que me representa en el otro caso y que gratuitamente ha decidido echarme una mano con todo esto, escribo a la Fiscalía de Ávila, porque se supone que tiene que representarnos a las víctimas en todas estas cosas. En ese momento, cuando llamo a Ávila, me explican que hay un fiscal sustituto al que escribo y le digo que tengo información grave que afecta hacia mi persona, y ahora les trasladaré, hacia mi persona, que me gustaría hacérsela llegar, puesto que además tiene que ver con el delito que se está investigando, ya que se ha levantado el secreto de actuaciones, y que por favor me escuche porque no tengo a quién decírselo y me encuentro desamparada, además de asustada. Obvio que también se le iba a informar de las supuestas amenazas o intenciones que podría tener esta señora hacia mi persona. Me contesta el fiscal sustituto que no me puede atender en persona esa semana, que si quiere que lo hace por teléfono, y que si no, que si me quiere recibir en persona, quiero que me reciba en persona, que se hará a final de mes. Le respondo que, dado lo delicada de las informaciones, las fuentes, etcétera, que prefiero que sea en persona, que espero a final de mes y que quedo a la espera de la fecha en la que nos podamos citar para poder trasladarme a Ávila, que necesito saberlo con un poquito de tiempo, puesto que tengo que ir acompañada porque mi estado de salud, repito, en esos momentos era bastante malo, y a partir de ahí no recibo respuestas. Cuando pasa justo 3 semanas y llega a fin de mes, retomando ese correo que me envió, donde me decía que me iba a atender a fin de mes, vuelvo a escribirle a este fiscal sustituto y le digo que si me va a atender, y en este momento me dice que él ya no está al cargo y que le escriba a la fiscal titular del cargo. Vuelvo a escribir otra vez, lo digo por esto de la victimización secundaria, que se supone que en todas las leyes, normativas europeas, etcétera, se le tiene que evitar a la víctima, y yo llevo papelitos para llenar una habitación como esta. Vuelvo a escribir a la fiscal y de ahí ya no tengo ninguna respuesta, ni sí, ni no, ni nada. Repito, escribo que tengo información sobre el procedimiento que se está instruyendo, información que atañe a mi seguridad y a mi persona y que me daña personalmente, y que nadie me atiende ni me escucha el testimonio, y no me reciben. Posteriormente, ante la no contestación, llamo a la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Ávila, que se supone que es el lugar donde nos asisten a las víctimas de delitos violentos. Allí me dicen que han intentado hablar con la Fiscalía, que le han trasladado mi necesidad de hablar con ella, pero que ellos no pueden hacer nada. Solicito hablar con el fiscal delegado de víctimas. También me dicen que si no me atienden, que ellos no pueden hacer nada y que denuncie de nuevo. Y yo digo, ¿pero qué denuncio de nuevo? Si yo ya he denunciado. Y además lo que he denunciado está ahí. Y no sé qué se está investigando y qué no se está investigando, pero es que además tengo que aportarles nueva información relativa a este procedimiento y a otros que deberían de estar abriéndose ya, y nadie me quiere escuchar.
Ante esta situación, hablando con mi abogada, le planteo cómo podemos intentar personarnos, ya que nos han denegado, como os he dicho antes, la acusación particular en Ávila, y me plantea una nueva vía, que es presentarnos como acusación popular. Claro, como acusación popular yo no aparezco como perjudicada. Y díganme ustedes si tengo constancia de que presuntamente en esos móviles hay imágenes de dentro de prisión que han servido para grabar ese documental que estaba en ciernes, como su celda y otras instancias, así como cosas de ellas. Díganme ustedes si a mí no me puede afectar que se le faciliten, se le ayuden para introducir estos teléfonos, que con ellos se grabe, se hable con personas de fuera y encima que se grabe un documental a mi persona, porque a mí me deniegan esto porque dicen que no soy persona perjudicada. No obstante, ahora mismo lo que estamos intentando es que nos dejen por lo menos personarnos como acusación popular. ¿Qué es lo que motiva que yo dé esta rueda de prensa? Bien, en estos últimos 2 meses, cosas que yo sabía antes se me corroboran, me entero que la asesina de mi hijo supuestamente está chantajeando a prisión, que la han escuchado diferentes fuentes diciendo que os la trasladan de prisión a Barcelona o va a sacar todo lo que tiene. Todo. Esto es lo que a mí me llega. Así lo hago llegar, en este caso, al contacto que yo tengo con la Guardia Civil, con la Unión Central Operativa, tal como me dijo el señor Rafael, secretario de Estado de Seguridad. También se me dicen que estos permisos a la prisión de Barcelona se han solicitado. Yo rescato que en la reunión con el señor secretario Rafael y el señor secretario de Vigilancia Penitenciaria, Ángel, me dijeron que si ella pedía algún traslado tenía que pasar primero por la firma de instituciones penitenciarias, porque eran ellos los responsables, y luego por la firma o la aceptación de la prisión de destino, que en este caso sería Barcelona. Y yo no entiendo nada, porque si además hay un procedimiento que se está instruyendo en Ávila con relación a su buen comportamiento dentro de prisión, cómo se está accediendo de alguna manera a que se le puedan dar esos permisos de traslado. Desgraciadamente, posteriormente, me entero que ese traslado va a ser urgente y que se va a hacer después de que declare en el caso supuesto de cohecho, que si no me equivoco fue la semana pasada, y se va a hacer ese efectivo cambio a Barcelona. También lo pongo en conocimiento y tampoco entiendo nada. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, las competencias en este ámbito, según donde estemos, son diferentes. Además, nos acercamos a los 8 años, donde ella tiene legitimidad para pedir permiso. Y si encima tenemos en cuenta que el 27 salió una nota de prensa diciendo que tiene buen comportamiento, que es imprescindible para que le den esos permisos, pues yo puedo pensar que allí lo pueda tener más fácil, no solo para grabar documental, sino como su pareja está ubicada en esa zona y le ha ayudado en determinadas cosas, presuntamente por las fuentes que a mí me llegan, pueda tener más fácil, no solo para hacer más cositas, sino que la frontera está al lado y para escaparse, puesto que ya no tiene nada que perder. Dicho esto, decido convocar esta rueda de prensa, no solo para denunciar que no puedo hacer llegar a los responsables de la investigación en el juzgado, vía juez, vía fiscal y vía oficina de asistencia a las víctimas, las nuevas informaciones que me están llegando, y públicamente pues contar cuál es la situación de indefensión en la que me encuentro. También se me traslada en estos últimos días que puede existir un posible indulto de una persona relacionada con el personal laboral, que a mí en ningún momento me han dicho, y lo aclaro, que se haya imputado. De hecho, según me consta en las diligencias que hay de instrucción, no aparece ni siquiera su declaración, tampoco la de la asesina de mi hijo, o por lo menos no se ha
no se ha podido ver, y que se concede un supuesto indulto a una presa que tenía mucha relación con él. También intento hacerlo llegar, pero esto se ve que no se atiende. Intento hacer llegar que dentro de esos móviles, como les he dicho antes, me consta que además de que pueda haber diferentes imágenes sexuales, por lo que a mí me llega, existen grabaciones e imágenes que tienen que ver con el documental que yo decía. También intento hacer llegar que no solo son 2 funcionarios, sino que por lo menos a mí me constan 4. Pero tampoco se me atiende. También intento hacer llegar esas posibles amenazas que me trasladan para que se la traslade a ella de cárcel. Y por eso hoy estamos aquí. Yo no sé si ustedes se imaginan lo que es un año recibiendo informaciones continuas de fuentes que están dentro y fuera de prisión, referentes a la persona que te quitó lo más sagrado de tu vida. Tener que entender que las prisiones fallan, que la seguridad falla, después de haber llegado al mismo Senado y haber pedido un pacto de Estado para que se nos protegiera de todo esto, que además de haberse hecho, no solo se me podría haber protegido de todo esto y haber formado parte del Estado de la defensa de mis derechos, no necesitando marearme y decirme que no en cada puerta que he tocado, sino que además de haberlo hecho también podía haber blindado otros casos que hemos visto, como el de Ruth, compañera a la que, obvio, hemos ayudado para intentar parar su libro, y otras que por miedo a salir, ya se los digo, se están rescatando sus casos y se encuentran completamente indefensas cuando vuelven a sacar a sus asesinos o maltratadores a la palestra. Ayer me llegaba la información de que desde Ávila, no sé si era el juez, ha podido ser de instituciones de Ávila, decían que se había procesado a 2 de los funcionarios y que esto estaba en diligencias de investigación. Yo no tengo constancia de que haya 2, tengo constancia de que haya 1, y del resto no se me ha dado ninguna maldita explicación. Pero sobre todo lo que no entiendo es que si este procedimiento empieza por una denuncia de mi persona, una vez que la pongo y que saben que tengo acceso a esas fuentes y que me están llegando mucho más, nadie me atienda lo que tengo que decir, puesto que yo he sido quien ha destapado esto y ha abierto este procedimiento. Por tanto, creo que la situación de vulneración de derechos y de no asistencia tanto institucional como judicial queda más que, y perdonadme porque mi cabeza hoy, como veis, va más despacio y me cuesta bien explicar todo esto, está más que justificada. El Estatuto de la Víctima, al que nombro constantemente, se ampara en una normativa europea y a la vez se ampara en derechos humanos. Estos dicen que a la víctima hay que tratarla no intentando dañar su dignidad. Esto significa con respeto. Ni las instituciones, ni los fiscales, ni la cárcel y evidentemente la propia presa me están profiriendo ese trato de respeto que yo creo que merezco, no yo, sino cualquier víctima que haya tenido que pasar por todo esto. Y me parece completamente denigrante. Además, ese Estatuto de la Víctima dice que los cuerpos de seguridad del Estado y las administraciones judiciales han de hacer evaluaciones antes, durante y después del procedimiento judicial para establecer las medidas necesarias para protegernos y que estas acciones no ocurran, para evitar así la revictimización y la victimización secundaria. La revictimización la sufrimos cada vez que sacan nuestro caso y nuestro nombre o hacen este tipo de documentales, puesto que no nos dejan hacer nuestro duelo y nos recuerdan cada día lo peor que tuvimos que pasar.
Cada vez que, desgraciadamente, tras convocar esta rueda de prensa y de lo que salió ayer, se vuelve a poner nuestro caso en cada una de las pantallas una vez y otra vez, recordándonos el peor episodio de nuestra vida. Pero es que la victimización secundaria supone tener que escribir papeles, acudir a los juzgados, solicitar a justicia gratuita, ir a la fiscalía, acercarse al defensor del pueblo, al defensor del menor. Y creo que todos ustedes son testigos del trabajo ingente que llevo haciendo 8 años, solicitando que por favor nos dejen tranquilos y nos eviten más sufrimiento. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Estatuto de la Víctima del Delito, al amparo de la normativa europea y al amparo de los propios derechos humanos. Yo no sé qué está pasando aquí. Tengo la sensación de que aquí, si esto de los traslados es verdad, si es cierto que por su notoriedad pública ella pueda estar utilizándola dentro de prisión para conseguir determinadas cosas y chantajear o hacer un true crime, etcétera, etcétera, yo les lanzaría 2 preguntas. ¿A costa de qué se le está dando tanta fama a estos asesinos? ¿A qué precio? ¿Y para qué? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo? En este caso parece que allí se reciben premios, no solo trabajos, módulo de respeto, más todo lo que he dicho. Pero es que a nosotros parece que se nos castiga, o cuanto menos se nos ningunea o no se nos escucha. Y a partir de aquí, tenemos 2 opciones. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, trabajan en este tipo de contenidos. Soy consciente que dando esta rueda de prensa se van a hacer todas las tertulias, mañaneras, tarderas, las notas de prensa, me van a llamar por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero también soy consciente que ustedes, además de su trabajo, tienen sus valores, y apelo a estos valores, y apelo a que den las noticias o intentemos dar un paso hacia adelante protegiéndonos a las víctimas adecuadamente. A que no hablen del hacha, porque ya no necesitamos hablar del hacha, sabemos que es una mentira de ella, así se dijo en sede judicial, ni de los tangas, sino que hablemos de lo que importa, y es del incumplimiento de las normativas que protegen a las víctimas, de las faltas de precaución dentro de prisiones al conceder entrevistas sin contar con las víctimas o presuntos libros, etcétera, y tal como decía en el Congreso, a blindarnos dentro de prisiones de nuestros victimarios para que no nos hagan daño y nos protejan adecuadamente. Creo que esta es la noticia de hoy. Creo que tenemos un problema con los móviles dentro de prisión. Ya digo que no ha sido uno, que lo que me consta es que son varios, e incluso que presumiblemente se alquilan y se pasan de unas a otras dentro de la cárcel, y otras irregularidades. Y yo creo que por mi parte no tengo que decir mucho más, tan solo pedirles que me lo protejan y que me protejan y que hagan una labor de investigación, que en las diligencias quiero que prácticamente todo lo que he dicho, excepto las últimas noticias que no he podido trasladar, están, y no permitan que otras víctimas tengamos que pasar por esto nunca más. Le doy la palabra a Paco, que gracias a él estamos hoy aquí de pie. Bueno, no hay mucho que decir al respecto. Solo recordarles que, si, aludiendo un poco a la alegoría del desierto de Almería, si Jesús estuvo 40 días enfrentándose a los demonios, fue para él muy complicado.
No se pueden imaginar lo que es estar 8 años. No se pueden imaginar lo que es estar un año entero. Dios, nos pitan los oídos, Patricia, algo va a pasar. Esto no va a quedar así. Les decía que el calvario ha sido y es extraordinario. Solamente recalcar las palabras de Patricia, que la protejan a ella y a todas las víctimas, que no se trata de crear una legión de psicólogos para limpiar el dolor del alma, sino de crear las condiciones adecuadas, precisamente, para que no se ensucie tanto el mundo en el que vivimos. Vamos a intentarlo por enésima vez. No sé si será la última, pero si cada persona responsable pudiera regular su conducta en base a sus propios valores, tanto las instituciones públicas, los medios, los compañeros, los amigos, las personas, si pudiéramos conseguir que no se formateara tanto a nuestra sociedad para que nos atraiga tanto lo malo y podamos mirar hacia otro lado, pues quizás podamos paliar un poquito el dolor y permitir que Patricia y todas las personas que han sufrido algo que es imposible de describir tengan al menos la oportunidad de reconstruirse. Así que buscando este hogar del que hablaba al principio, pues si les parece bien, podemos plantear algún turno de preguntas, no excesivas porque comprenderán que el costo que tiene estar aquí para ella es extraordinario, pero estaremos a bien de compartir un ratito más. ¿Alguna pregunta? Según mi nota, tú dices que ella llegó a decir que te quería matar. Según las fuentes que a mí me llegan, a ella se la escucha no solo hablar mal de mí, sino llegar a decir delante de otras personas, no solo de estas fuentes, que sí, que me quiere matar. Otra pregunta, ¿qué espera ahora del gobierno? Bueno, yo aparte de que puedan expresar un comunicado, como la otra vez que salí a rueda de prensa diciendo que van a facilitar las comunicaciones y estarán dispuestos a facilitar todo lo que esté a su favor, pues espero que realmente la información que tiene que trasladar el Ministerio del Interior con referencia a esos funcionarios que sabemos que han podido tener X relaciones, la pasen adecuadamente. Espero que realmente profundicen en si en ese móvil hay esas imágenes e incluso esas llamadas a periodistas o a diferentes personas para poder mover todo ese dinero, puesto que eso afecta a la responsabilidad civil, que todavía no está resuelta, insisto. Después de 8 años, la responsabilidad civil no está resuelta, ni siquiera está declarada insolvente, ni se ha cerrado. Eso también implica que yo tampoco he podido solicitar la ayuda del Estado en supuesta declaración de insolvencia de ella, porque hasta que esto no se resuelva, yo no tengo derecho. Si ha habido movimiento de dinero y se la ha ayudado, porque a lo que a mí me llega por una de las fuentes es que ella ha recibido dinero y se ha trasladado a determinados sitios para poquito a poco ir metiéndosele dentro de prisión al amparo de ese documental que se estaba haciendo, como adelantos, que se investigue. Espero que, por favor, yo no solo no me voy a enfadar, sino que estaría encantada, me llame la Fiscalía, yo tengo todo el gusto del mundo de darle la lista de fuentes, como lo hice la otra vez, cuando puse la denuncia ante la UCO, y se trasladó, más todos los documentos que tengo. Las fuentes están dispuestas a declarar y espero que realmente se destape que si hay relaciones íntimas o no íntimas, que a mí eso no me afecta, yo quiero que se me blinde a mí,
Dentro de prisiones, las consecuencias de que eso sea así nos afectan a las víctimas y lleguen hasta el final. Y si es uno, es uno. Y si son cuatro, son cuatro. Y si se ha grabado un documental, entonces sí me lesiona. Porque, vuelvo a repetir, está condenada por integridad moral y con eso me vuelve a dañar. Pero es que además hay dos leyes que salieron después de todo esto en las que yo peleé personalmente, que es la ley orgánica de la protección del menor, de la infancia y adolescencia de España, que ya prohíbe que se puedan hacer o utilizar la imagen de mi hijo sin con el consentimiento de sus padres, y la ley de Andalucía también de protección a la infancia, que tiene un artículo redactado expreso para esto. Espero que me llame la Fiscalía. Espero que Igualdad entienda que aunque yo no sea víctima de violencia de género, mi asesino me puede hacer el mismo daño que el asesino que desgraciadamente le arrancó los hijos a Ruth y a otras madres, y establezcan una ley por igual que nos ampare a todas de lo que no se debe de hacer. Espero que cambie la ley, o que si el estatuto no se aplica se haga una ley orgánica que nos blinden y les asegure a ustedes un marco de trabajo seguro donde ustedes no tengan que sentirse mal porque puedan hacernos daño a nosotros, porque ya nos protegen, sino que también a las víctimas nos permitan, ya que nos han quitado la vida y vivimos mal, poder reconstruir. Espero del Ministerio de Interior y de Justicia un trato respetuoso de verdad y no que diga que me atiende a través de los medios de comunicación. Un abrazo. ¿Alguna pregunta más? Aprovechando que estamos en directo para el programa de Antena 3, Espejo Público, realmente me ha preocupado muchísimo escucharle cómo desde la cárcel recibía, a pesar de que la misma pregunta, amenazas de la asesina de su hijo y de la poca protección que está recibiendo, incluso haberse implantado en Ávila y haberlo hecho ante la Guardia Civil intentando que se proteja sus datos. ¿Cómo se va usted cada noche a la cama sabiendo la desprotección que tiene? Bueno, primero matizar que yo me entero de estas posibles amenazas por diferentes fuentes. Cuando me pasan, obviamente me asusto porque las amenazas no las profiere alguien que no ha hecho nada, sino es que se llevó por delante a mi hijo y fue notoria la hazaña que me tenía públicamente. Entonces, si a una persona cuando encima le quitas una fuente de ingresos y le puedes boicotear un documental y encima hablas de las posibles relaciones, irregularidades con los presos, la enfadas y tiene teléfonos con los que puede contactar fuera, pues imagínate, me puede aterrar que me pueda mandar a alguien, que me puedan estar llamando y que pueda llegar hasta mí realmente a hacerme daño, vía ella o vía terceros. Por eso evidentemente pongo la denuncia, porque tengo miedo. Pero es que además te voy a decir que aunque el Estatuto de la Víctima, como comentaba antes, prevé que las instituciones, el juzgado, etcétera, tienen que tomar las medidas adecuadas para protegerme, te puedo decir que he sido informada que en esas diligencias de investigación está mi nombre, mi teléfono, la dirección de mi casa e inclusive mi correo electrónico. Esas diligencias ya han llegado a uno de los funcionarios que supuestamente tenía relaciones continuas con esta mujer. Y que supuestamente, según cuantas diligencias, los días que he dicho, el propio 27 de diciembre, cuando voy al Ministerio del Interior, el día del 11 de mayo, cuando doy esta rueda de prensa, curiosamente estaba trabajando en el módulo donde estaba ella dentro de prisión. Bueno, pues este señor ya posiblemente tenga mi teléfono, la dirección de mi casa y mis datos personales. Si esto es proteger a las víctimas en este país, que venga Dios y me lo digan, porque le acaban de poner ya todo en la mano. Pero es que todavía me dicen cuando llamo para pedir, que ya fui a la Guardia Civil previendo esto, como les he comentado antes, que tapen mis datos porque tenía miedo, encima me dicen que es que yo lo tengo que solicitar personalmente.
¿Solicitar yo algo que no sabía? O sea, ¿de verdad tengo que solicitar personalmente que en unas denuncias que tienen que ver con la condenada por el asesinato de mi hijo y un delito con la integridad moral, tapen ustedes la dirección de mi casa y mi teléfono? O sea, ¿en serio? ¿Y por qué los de ella aparecen tapados? No vivo. No me dejan vivir. Estoy intentando, como sabéis, estudiar criminología y psicología, construir un mundo mejor para todas. Intentando hacer mi duelo, no puedo. Y las facturas son graves, psicológicas y físicas. Y me da vergüenza tener que convocar una y otra vez cada rueda de prensa. Me da vergüenza, me frustra, me siento impotente, incapaz. El ejercicio de contención es extraordinario. Y encima las puertas de quien me deberían de defender me las cierran continuamente. No duermo bien. Generalmente con tratamiento. También es muy preocupante lo que nos decía, porque hemos conocido de que existía un móvil, usted nos ha hablado, nos has hablado de varios móviles, un funcionario, nos has dicho de que no era uno, presuntamente que podría ser varios, es decir, la situación no se ha dado en un caso, en dos casos, esas irregularidades, son muchas irregularidades. Según lo que yo tengo entendido por fuentes directas e indirectas, ella llevaría con un móvil aproximadamente, según a mí me trasladan, 3 años y pico. Es verdad que se retiró un móvil cuando yo voy al Ministerio del Interior porque se le da el chivatazo, según me llega, presuntamente acaba en casa de uno de los funcionarios, pero también hay un móvil que está introducido, según las fuentes que a mí me llegan, pequeñito, porque hay formas de introducirlos en los vis a vis, que también está en celda. Creo que este también se retira cuando yo salgo en mayo a la rueda de prensa. Posteriormente se me informa que hay 2 teléfonos más. Así se le hace llegar en el mismo día a la propia Guardia Civil de Ávila, a instancia mía que les digo a la fuente que por favor llamen y los avisen. Sé que se produce un cacheo y hasta ahí no me dicen si han cogido esos 2 teléfonos o no han cogido de esos 2 teléfonos. Lo que sí me dicen es que en ese momento se estaba hablando con los periodistas por medio de esos 2 teléfonos. A partir de ahí, lo que tengo entendidas por otras por otras fuentes, tanto directas como indirectas, es que dentro de esa prisión y otras prisiones se alquilan los teléfonos, entre otras cosas porque las llamadas son más caras, los teléfonos son más baratos y se suele utilizar pues Telegram y todo este tipo de cosas para comunicarse habitualmente desde dentro de la prisión. Esto es lo que yo tengo entendido. Que gustosamente se lo hago llegar a la instrucción del caso con todas las pruebas porque evidentemente no saldría aquí si no tuviera registrado cada una de las palabras que he dicho. Patricia, ¿qué tal? Queríamos confirmar una información. Ayer oficialmente se nos contó que las diligencias judiciales se iniciaron a raíz de una denuncia de la Guardia Civil. Hoy No, aquí nos dice que eso es un error. Yo creo que querían poner ante una denuncia que se interpuso ante la Guardia Civil y fui yo quien la puso nuevamente y me lo facilitaron, gracias a Dios, ante la Unión Central Operativa. Fue la que me recogió el testimonio donde aporté tanto la declaración íntegra de una de las fuentes, las copias de los chats de alguno de estos teléfonos en prisión y la identidad de otra de las fuentes, y eso fue posteriormente trasladado a Ávila. Pero esto empieza, y además así consta en estas diligencias, con la denuncia que además yo me comprometo públicamente con ustedes cuando doy rueda de prensa a que la voy a poner, porque además en obligación como ciudadana, si una conoce determinados supuestos penales, debe de ponerlo hacia adelante. Y aquí hago un inciso. Yo estoy hablando de lo que a mí me atañe aquí. Personalmente, como víctima, lo que me puede dañar a mi integridad moral, a mi hijo y viene derivado de mi asesinato. También explico en esa denuncia otros hechos relacionados dentro de prisión que de ser ciertos son bastante más graves. ¿Correcto? Lo que pasa es que esos hechos no tienen que ver conmigo y entiendo que la prisión, así me consta que hay unas diligencias policiales abiertas y que se están investigando por una presunta paliza a una presa
que digo presunta porque no se sabe si es suicidio, si fue paliza según algunos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo esto no voy a hablar más de lo que estoy diciendo aquí porque creo que no tiene nada que ver conmigo y que de si esto está pasando dentro, pues tienen un problema bastante más grave que el que os estoy contando. Pero que sí es conocedora la propia Guardia Civil, porque en la denuncia se dejó claro las irregularidades más allá que estaban ocurriendo dentro de esa prisión. Y yo creo que una más, y si no os importa, cerramos. ¿Todo bien? ¿Sí? Pues gracias a todos. Espero que no haya que salir nunca más y que realmente a partir de ahora nos pongamos las pilas. Solo me gustaría decir que, como muchos sabéis, cuando esto pasó en Almería, ya había diferentes denuncias en Burgos que podrían hablar del historial de esta mujer, denuncias que deberían de haberse abierto para asegurarnos que realmente se habían hecho las investigaciones adecuadas, ¿no? Y que muchos de ustedes han relatado, como cobros de seguro, supuesto suicidio de su pequeña, etcétera, etcétera, etcétera. Después de aquello que no se hizo bien, acabamos en Almería. Acabamos en Almería. Después han ido pasando cosas que no se han hecho bien y estamos aquí. Creo que es más fácil reconocer los errores, la falta de control dentro de prisiones de algunos aspectos que nos dañan a las víctimas y subsanarlos que seguir tapando y negar la mayor. Porque yo, en la parte que me compete, ya anuncio que no voy a dejar de decir lo que tenga que decir. Afecte a quien afecte. Ojalá se reconozcan los errores, se subsane y esto no vuelva a pasar. Porque si seguimos tapando, esto no va a tener fin nunca. Muchísimas gracias a todos vosotros, en mi nombre y en todo el de mi familia, y de muchas víctimas que están detrás y que hoy están aquí de alguna manera sentadas conmigo. Gracias.